Ocurrió en Irlanda del Norte, en las elecciones pasadas, lo que no ocurría allí en mucho, pero mucho tiempo. En las elecciones parlamentarias que se celebraron allí, recuerden que Gran Bretaña es la unidad, la unión de Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Irlanda es una isla que está en la parte oeste de Gran Bretaña y está dividida esa isla en Irlanda del Norte y en la República de Irlanda. Irlanda del Norte es parte del Reino Unido. La República de Irlanda es un estado soberano que pertenece al grupo de los 27 países de la Unión Europea. Bueno, pues en Irlanda del Norte tradicionalmente ha habido una lucha política entre dos corrientes. Una que siempre ha abogado por la cercanía de Irlanda del Norte con el Reino Unido, seguir perteneciendo a la mancomunidad, y por el otro lado están los republicanos que han luchado desde hace mucho tiempo por la independencia y por su unificación con la República de Irlanda. Los unionistas son protestantes y los republicanos, partidarios de la independencia, son católicos. Y ha habido entonces una lucha entre estas dos corrientes. Esa lucha se convirtió en un enfrentamiento armado que duró más de 30 años. Finalizó en el año 2018 con un entendimiento que le llamaron los acuerdos del Viernes Santo, porque se firmaron precisamente un Viernes Santo. Esos acuerdos le pusieron fin a esos enfrentamientos. Los republicanos tenían una organización armada que se llamaba Ejército Republicano Irlandés, y ese ejército republicano irlandés tenía un brazo político que se llamaba Sinn Féin, que traducido del irlandés significa nosotros mismos. El Sinn Féin, que dirigió durante mucho tiempo un dirigente muy destacado de nombre Gerry Adams, participó siempre en los procesos políticos de Irlanda del Norte. Y desde que se firmaron los acuerdos, ha estado tratando de imponerse en unas elecciones, cosa que acaba de lograr ahora recientemente. Una victoria que es con el 29% de los votos, que le otorgan 27 escaños en el Parlamento de un total de 90. Luego está el Partido Unionista, que consiguió 21.3%, tiene 24 escaños. Y finalmente el Partido de la Alianza, que consiguió 17 escaños y quedó en un tercer lugar. Este es un hecho importante porque los republicanos han estado planteando la celebración de un referéndum para decidir sobre la separación de Irlanda del Norte del Reino Unido y su incorporación a la República de Irlanda. Con esto entonces ya son dos regiones, llamémosle así, dos de los integrantes del Reino Unido, de la comunidad, que
están luchando por su independencia. El otro territorio es el Reino de Escocia, que está exigiendo la celebración de un referéndum, de una consulta popular. Pero la consulta popular tiene necesariamente que pasar por una decisión de las altas instancias del Reino Unido. Y hay, con respecto a eso, una oposición luego de que fracasara o de que en un referéndum que se celebró en Escocia la propuesta de salir del Reino Unido resultó minoritaria. Pero eso es algo que ha ido tomando fuerza y actualmente hay un gobierno en Escocia que es partidario de la secesión y fue Escocia la primera en felicitar al Sinn Féin por su triunfo. Ahora todo esto plantea la posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre Reino Unido y la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que los acuerdos del Viernes Santo flexibilizaron la frontera entre las dos Irlandas, porque el Sinn Féin exigía como una de las condiciones para alcanzar ese acuerdo que se ampliaran los contactos, las posibilidades de contacto entre las dos Irlandas. Porque en Irlanda, en la República de Irlanda, la mayoría de la población es católica. Y en Irlanda del Norte la mayoría de la población es protestante. Ese es un fenómeno raro, esas diferencias. Y cómo la forma en que cada quien se percibe allí fue capaz de provocar un enfrentamiento armado. Porque si usted ve, se habla de confrontaciones étnicas, pero las diferencias, cuando usted mira los grupos que allí rivalizan, usted dice, pero ¿cuáles son realmente las diferencias? Si incluso han vivido, han compartido el mismo territorio y tienen las mismas tradiciones, prácticamente las mismas costumbres. Diferencias tienen en cuanto a creencias religiosas, es cierto, pero no se puede decir que físicamente tengan tampoco esas diferencias. Eso es como Hutus y Tutsi en el África, negros todos, y aquí en este caso blancos todos. Pero cómo cada quien se percibe, ese es un problema que ha provocado estas enemistades, estas diferencias. Y ese es un problema. Entonces, bueno, pues se flexibilizaron se flexibilizó la frontera entre las dos Irlandas. Pero resulta que como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Irlanda forma parte, como dijimos, de la Unión Europea. Como consecuencia del Brexit, entonces hay un problema planteado allí, porque los británicos han querido tener la capacidad para que sus normativas, sus regulaciones se extiendan al territorio de Irlanda del Norte y que las normas comunitarias, las normas de la Unión Europea no tengan vigencia allí. Pero si se adopta eso como línea, entonces habría que necesariamente, fue lo que planteó en su momento la Unión Europea, habría entonces que volver a la situación anterior que existía en la frontera entre las dos Irlandas. Esa fue la vuelta otra vez a la rigidez fronteriza, a las normativas que impedían, que regulaban los contactos
el flujo de mercancías y todas esas cosas, eso fue una oferta de campaña de los unionistas. El Sinn Féin planteaba justamente lo contrario y ganó el Sinn Féin. Y la posición ahora mismo de Londres es la de culpar a la Unión Europea porque esa exigencia gravitó negativamente y facilitó el triunfo del Sinn Féin. Entonces ahora mismo está planteado un nuevo enfrentamiento entre Londres y Bruselas por esta situación, porque los ingleses dicen que no van a respetar un protocolo que se aprobó mediante el cual la flexibilización de la frontera continúa vigente. Y ahí hay una situación planteada. Bueno, los acuerdos del Viernes Santo también contemplan que los grupos políticos deben compartir el poder. Por ejemplo, el primer ministro del partido que gane las elecciones tiene que coexistir con un viceprimer ministro de la organización opositora que haya quedado en la segunda posición en las elecciones. Y los unionistas dicen que no van a trabajar en un gobierno liderado por el Sinn Féin, con un primer ministro del Sinn Féin. Y entonces ahí hay un problema también importante. ¿Qué ocurriría si no hay un acuerdo para formar gobierno? Porque hay un sistema ahí parlamentario. Bueno, hay un plazo de 6 meses. Si en 6 meses no se forma gobierno, entonces hay que convocar nuevas elecciones. Y esto también abre las puertas a nuevas confrontaciones. Volvemos en un momentito.